La luz del sol del verano ilumina suavemente las estrechas calles de Trastevere en Roma. El aire es cálido y el aroma de las hierbas flota en el aire. Maria Bianchi, una mujer de 52 años, prepara con esmero su pequeño puesto en el mercado de Campo de Fiori. Sus manos, aunque ásperas y algo torpes, colocaron con cuidado los manojos de albahaca, romero y salvia que había cosechado al amanecer en su jardín de las afueras de la ciudad. Con un sencillo vestido de flores un poco sucio y el pelo gris cuidadosamente recogido en un moño. María es una figura corriente en el mercado, famosa por la calidad de sus productos y su amabilidad. Viuda desde hace 10 años. Crió sola a su hijo Marco, que ahora tiene 30 años y es un abogado de éxito en Milán. Marco siempre quiso que su madre dejara su trabajo, pero María amaba su independencia y la sencillez de su vida diaria. Aquel martes de mayo parecía un día cualquiera, hasta que un hombre elegante, vestido con un traje gris, se acercó a su stand. Era un hombre mayor, de pelo gris y gafas caras, que rezumaba autoridad. «Escuché que vendes las mejores hierbas en Roma», dijo en un tono que era más una declaración que un cumplido. «Trato de hacer lo mejor que puedo, señor», respondió María con una modestia evidente en su voz que delataba sus modestas raíces en la campiña toscana. «Soy el juez Alberto Moretti», continuó. «Voy a organizar una cena importante y necesito hierbas frescas para impresionar a mis invitados». María notó cómo el hombre examinaba las hierbas con ojo crítico, como si estuviera evaluando pruebas en un juicio. Mientras elegía, un grupo de personas elegantemente vestidas se detuvieron cerca y comenzaron a observarlos. «Ah, Alberto, ¿tú también estás aquí?», exclamó uno de ellos. Y el juez Moretti se giró claramente sorprendido. «Asesor Rossi, qué casualidad, no esperaba que fuera de compras al mercado», dijo entre risas, y los compañeros del grupo también se rieron un par de veces. El rostro del juez se puso rígido. «Yo solo superviso a los vendedores», respondió más serio. «Muchos de ellos operan sin las licencias adecuadas». María sintió un puñetazo en el estómago. Sabía que tenía permiso suficiente. Pero el tono de Moretti cambió de repente. «Señora, ¿puedo ver su licencia?», preguntó con voz fría. María, un poco nerviosa, sacó de su bolso los documentos que siempre llevaba consigo. Los ojos del juez observaron con recelo sus acciones mientras sus compañeros observaban con curiosidad la escena. «Estos documentos parecen inusuales», dijo finalmente con voz firme. «Se puede violar el artículo 669 del Código Penal sobre comercio ilegal». «Pero señor, los renové el mes pasado». «Como todos los años», protestó María, mientras una sensación de pánico comenzaba a invadirla. «No discuta conmigo, señora», respondió. «Le enviaré un aviso para que comparezca ante el tribunal administrativo y mientras tanto deberá suspender sus actividades». El grupo de vendedores que lo rodeaba observaba en silencio. María, con manos temblorosas, no podía creer lo que estaba pasando. Ese puesto en el mercado era todo lo que tenía. Su única fuente de sustento y dignidad. «Por favor, señor juez, debe haber un error», susurró María, con lágrimas en los ojos. «El único error fue suyo», respondió el juez con desdén, antes de alejarse con su grupo, dejando a María paralizada en el lugar. El anuncio llegó 2 días después. Un periódico oficial y frío le dijo que debía comparecer ante el Tribunal Administrativo Regional del Lacio. Acusada de comercio ilegal en espacios públicos. La cita estaba fijada para la próxima semana. Demasiado pronto para encontrar un abogado que no costara mucho dinero.
sentada en la pequeña mesa de la cocina de su departamento de 2 habitaciones en el barrio obrero de Garbatella. María miró el documento mientras una taza de té se enfriaba frente a ella. Las paredes de la habitación están decoradas con fotografías antiguas de su difunto marido Giuseppe y su hijo Marco en diferentes etapas de sus vidas. Sus fotos de graduación, su primer día de trabajo, su ceremonia de admisión al bar. Con manos temblorosas, María marcó el número de Marco. «Hola mamá, ¿está todo bien?». La voz de Marco desde el otro lado de la línea mostró preocupación. Su madre nunca llamaba tan tarde. A menos que fuera una emergencia. «Lo siento, hijo, no quise interrumpir», comenzó María, con la voz quebrada. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó, alarmado. «No. Mi condición física no es mala. Pero...». María comenzó a contarle lo sucedido en el mercado. El incidente con el juez Moretti y el aviso que había recibido. Al otro lado de la línea permaneció en silencio durante un largo rato. «¿Acabas de decir Alberto Moretti?», Marco finalmente preguntó en un tono que María no pudo entender. «Sí, ese es su nombre. Un hombre mayor, muy elegante». «¿Y quién es él?», interrumpió Marco. María respondió: «Es juez del Tribunal Civil de Roma. Tiene cierta reputación». «¿Qué tipo de reputación?», María preguntó cuando escuchó la respuesta de su hijo. «Digamos que es conocido por ser especialmente duro con la gente de las clases bajas», dijo Marco vacilante. María no podía creer lo que estaba escuchando. «Pero actualicé todas las licencias. Pagué las tarifas. Renové la licencia. Todo». María se lo recordó a su hijo, quien la tranquilizó con voz suave. «Mamá, no hagas nada. No hables con nadie. Tomaré el primer tren por la mañana y estaré allí para almorzar. Pero mi trabajo puede esperar. Mamá es más importante». Al día siguiente, Marco llegó puntual como siempre. A sus 30 años es un hombre guapo, de cabello negro y ojos color avellana como su madre, con un traje azul oscuro que contrastaba con la sencillez del apartamento en el que creció. Marco la abrazó con fuerza. «Veremos qué podemos hacer», le dijo mientras María preparaba pasta, el plato favorito de su hijo. «Continuaré la historia con el tono emotivo y dramático que mencionaste. Aquí está la siguiente parte de la historia». Al día siguiente, la sala del Tribunal Administrativo del Lacio se alzaba ante ellos como una fortaleza. La imponente arquitectura del edificio, con sus paredes de mármol y techos altos, parecía diseñada para intimidar a quienes, como María, eran simples ciudadanos impotentes. A su lado, Marco caminaba con paso firme, impecable, con un traje negro y una carpeta de cuero bajo el brazo. María, vestida con su mejor traje, el sencillo conjunto de lana azul marino que había usado en la boda de su sobrina. Subía las escaleras con paso vacilante, mientras su corazón latía con fuerza. «Mamá, recuerda, déjamelo todo a mí, no respondas a las provocaciones», le dijo Marco suavemente a su madre mientras caminaban por el pasillo de la corte. «Lo sé, hijo, te creo», respondió María, aunque su voz mostraba la preocupación en su corazón. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la pequeña bolsa que contenía los documentos, como si de alguna manera pudiera encontrar en ellos el consuelo que tanto necesitaba. Al entrar a la habitación, María notó tensión en el aire. Aunque la corte real no era tan grandiosa como imaginaba, la atmósfera todavía era pesada y llena de anticipación. Bancos de madera oscura, paredes rústicas decoradas solo con 3 colores italianos y un retrato del presidente de la República. Todo parecía tan solemne que costaba respirar. Detrás de ella, vio a varios vendedores ambulantes que venían a apoyarla,
pero también había gente vestida lujosamente, cuyos susurros la hacían sentir aún más fuera de lugar. ¿Hay mucha gente aquí?, María le preguntó en voz baja a Marco. Algunos son periodistas, respondió él, sonriendo levemente para calmarla. Llamé la atención de la historia. Antes de que pudiera seguir preguntando, el funcionario judicial anunció que el juez había entrado. Pero la persona que entraba no era el juez Moretti. En las gradas apareció una mujer de unos 50 años, con cabello castaño recogido en un bonito moño y gafas de montura fina. El tribunal que preside la jueza Elena Ferrante declara abierta la audiencia, dijo el funcionario y todos se pusieron de pie. María miró sorprendida a Marco, quien la miraba con una sonrisa tranquila. ¿Está recusado el juez Moretti?, preguntó María, sin entender del todo lo que estaba pasando. Sí, respondió Marco. Presenté una demanda por conflicto de intereses. El juez Ferrante, examinando el documento, levantó la vista y dijo: Causa N grado 3.472.025. Ayuntamiento de Roma contra María Bianchi. Por presunta realización de actividad comercial ilícita en lugar público. La habitación estaba en silencio. Marco se levantó y se presentó con calma. Abogado Marco Bianchi. Señoría, represento a mi madre, María Bianchi. El juez le indicó que se sentara. Entonces, un hombre de unos 40 años, vestido con un traje gris y una actitud altiva, se levantó del otro lado. Él es el fiscal de la ciudad. Señoría, según la denuncia del juez Alberto Moretti, la señora Bianchi está realizando actividades comerciales sin la correspondiente licencia, violando el artículo 669 del Código Penal y las normas municipales sobre comercio en espacios públicos, dijo con voz firme el abogado municipal. El juez Ferrante se volvió hacia Marco. ¿Cómo reacciona ante estas acusaciones?, le preguntó. Marco se levantó tranquilamente y dijo: Su señoría, negamos firmemente estas acusaciones. Estamos preparados para demostrar que mi madre tiene todas las licencias necesarias, renovadas y pagadas de acuerdo con la ley. Pero antes de entrar en detalles, quiero hacer preguntas preliminares sobre la naturaleza de esta denuncia y el papel del juez Moretti en todo esto. Un murmullo recorrió la habitación. El juez Ferrante frunció el ceño. Adelante, abogado, dijo, cediéndole su asiento. Marco abrió una carpeta y empezó a sacar documentos. Le pido que admita estas pruebas, que demuestran un claro conflicto de intereses, dijo mientras entregaba los papeles al juez. Estos documentos demuestran que el juez Moretti es miembro del Consejo de Administración de la empresa Rinascimento Urbano Sr., que ha presentado al gobierno de la ciudad de Roma un proyecto para la reurbanización de Campo de Fiori, que incluye la eliminación del mercado para dar paso a tiendas de lujo y restaurantes de alta gama. El murmullo en la habitación se hizo cada vez más fuerte. Los periodistas toman notas frenéticamente. Claramente, continuó Marco con calma, el juez Moretti no actuó para hacer cumplir la ley sino para intimidar a mi madre y a los demás vendedores, para promover sus intereses personales. El juez Ferrante miró al fiscal del pueblo. ¿Sabes algo sobre esto?, le preguntó. El abogado pareció molesto. No, señoría. Nuestra acción se basa únicamente en la denuncia recibida. Entiendo, respondió el juez. Abogado Bianchi, ¿tiene más pruebas que presentar? Sí, señor, respondió Marco con firmeza. Además de la licencia completamente válida de mi madre. Me gustaría llamar a un testigo que pueda arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de esta acción legal. El juez le indicó que continuara. Marco llama a sus testigos. Que entre el doctor Paolo Gentili,
concejal de comercio de la ciudad de Roma. Un hombre majestuoso se levantó desde el fondo de la sala y se acercó al podio. Tras jurar decir verdad, el concejal declaró: este proyecto de reurbanización se discutió en reuniones privadas del ayuntamiento y el juez Moretti participó como consultor externo sin declarar su relación con la empresa detrás del proyecto. A medida que avanza el juicio, María siente cada vez más admiración por su hijo. No solo estaba preparado, sino que su pasión y determinación eran evidentes. No hablaba con arrogancia, pero su autoridad en la sala era evidente. Finalmente, después de más de 2 horas de discusión, el juez Ferrante emitió su decisión. Con base en las pruebas presentadas, este tribunal desestima los cargos contra la señora María Bianchi y confirma la validez de su licencia comercial. Además, por la naturaleza de los hechos esclarecidos en esta audiencia, dispongo que se envíen documentos a la Fiscalía para evaluar posibles irregularidades en la conducta del juez Alberto Moretti. El mazo del juez asestó el golpe final. La sala resonó en susurros. María y Marco se miraron aliviados y con la sensación de que por fin se había hecho justicia. Esto marca el final de la audiencia, pero también el comienzo de una nueva etapa para María. La historia de esta mujer sencilla pero decidida se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la rectitud, demostrando que incluso las personas más humildes tienen el poder de cambiar su destino. Después del veredicto judicial, María Bianchi se encontraba en la Plaza Campo de Fiori, donde había trabajado toda su vida. El sol de la tarde bañaba suavemente la plaza, pero para María todo parecía tener una nueva perspectiva. Los ruidos de los vendedores ambulantes, el bullicio diario, las risas de los turistas, todo parecía lejano, como si ella misma flotara en su propia vida. A su lado, Marco, su hijo, caminaba con el paso firme y sereno que siempre le había caracterizado, pero con un brillo especial en los ojos. Él había sido su pilar, su apoyo incondicional, y hoy también había demostrado ser un verdadero defensor de la justicia. Pero más allá de su valentía en el tribunal, María no podía dejar de pensar en las palabras del juez Moretti. En cómo la vida le había jugado una mala pasada y ahora, de alguna manera, algo se había roto en su interior. Mamá, lo logramos. Esta no es solo una victoria para ti, sino una victoria para todos nosotros. Para todos los pequeños comerciantes que han sufrido bajo el peso de la injusticia del poder. Dijo Marco, rompiendo el silencio entre ellos mientras caminaban hacia el banco donde María solía estar de pie todas las mañanas. Lo sé, hijo, pero ¿y si esto no termina aquí? ¿Y si el poder de esa gente continúa acechándonos? Respondió María, con tristeza escondida en sus ojos. Como si la victoria no fuera suficiente para borrar el miedo que había acumulado a lo largo de los años. Marco la miró con comprensión. Sabía que su madre siempre había sido una mujer fuerte. Una guerrera incansable, pero también una mujer que había vivido una vida de sacrificio y silencio. Ella no es solo una vendedora. La madre ha puesto mucho esfuerzo en criarlo. También es una mujer que en su corazón dejó un sueño. Su sueño nunca ha sido su máxima prioridad. Ser feliz consigo misma. Lo que hice hoy no fue solo por el mercado. Lo hice por mí mismo. Protegí lo que siempre quise. Y eso es lo más importante. Dijo Marco, con una sonrisa tratando de darle confianza. María lo miró agradecida, pero también con una profunda tristeza residiendo en su corazón. Esa terrible experiencia revivió un sentimiento olvidado. Un sentimiento que nunca se había atrevido a abrazar. El sentimiento de vulnerabilidad. Esa tarde, después de la audiencia, María no pudo evitar pasar por su puesto del mercado. Estaban sus hierbas,
su albahaca, su romero, su salvia, el aroma terroso que tanto amaba y que, durante tanto tiempo, había sido la única constante en su vida. María se quedó un momento para observar todo, mientras su mente vagaba hacia el pasado, a los días en que la lucha diaria por alimentar a su familia era lo que la motivaba. La gente en el mercado, al ver su llegada, comenzó a aplaudir con entusiasmo, mostrando su apoyo. Otros vendedores se acercaron, le sonrieron y la felicitaron. Sin embargo, algo muy dentro de él todavía se negaba a dejarse llevar por la alegría del momento. No he hecho nada digno de elogio, pensó María mientras cogía un manojo de albahaca. Todo lo que hago es defender lo que es correcto. Pero esta guerra aún no ha terminado. Marco vio el aire lejano de su madre. Se acercó y la abrazó por detrás, apoyando su cabeza en su hombro. Está bien, mamá. A veces no hay nada que temer después de luchar duro por lo que es correcto. Lo logramos. Y lo que más me enorgullece es que tú lo lograste, dijo Marco con voz suave, expresando el orgullo que tenía por su madre. María sonrió por un momento. Pero sus pensamientos aún estaban oscuros. El recuerdo del juez Moretti y el trato que le dio sigue atormentándola. La influencia de los poderosos. El sistema que parecía corromperlo todo. Todavía la preocupaba. Ganar en los tribunales es importante. Pero ¿cuántos otros siguen operando en las sombras? Manipulando, controlando y favoreciendo a los poderosos. ¿Fue una verdadera victoria? El tiempo pasa y el mercado sigue su ritmo diario. Sin embargo, algo ha cambiado en el aire en Campo de Fiori. Los rumores sobre lo ocurrido en el tribunal corrieron como la pólvora. Y no solo en las pequeñas calles del mercado. La noticia llegó a oídos de los principales periódicos, televisiones e incluso de las personas más influyentes de la ciudad. La historia de una madre y un hijo desafiando el sistema tocó algo profundo en la sociedad romana. En los días siguientes, las cámaras de los medios enfocaron a María Bianchi, una simple mujer del mercado que logró lo impensable. Su vida cambió de maneras que nunca imaginó. María Bianchi se ha convertido en un ícono. La mujer, pese a todo, defendió su dignidad. La mujer, aunque sea sin querer, mostró a Roma el poder de la verdad, el poder de la justicia y la necesidad de nunca guardar silencio ante la injusticia. Pero aún así, lo que más impresionó a María fue que sus propios miedos e inseguridades fueron desapareciendo poco a poco. Algo en ella ha cambiado. Ya no tiene miedo de perder lo que tiene. Porque al fin y al cabo, lo que tiene es más valioso que cualquier riqueza material. Mientras estaba sentado en su silla esa mañana, el día después del juicio, respiró hondo. La luz del sol de la mañana se filtraba entre los edificios de la plaza y la vida continuaba. Pero algo dentro de ella era diferente. Ese día finalmente ha llegado. Su lucha, su sacrificio, su coraje, todo valió la pena. Con una sonrisa tímida pero con más determinación que nunca, María miró a su alrededor. A los transeúntes, a los turistas que disfrutaban del mercado. Ya no es una simple mujer de mercado. Ahora es una mujer que ha encontrado su propia voz. Y esa voz resonará para siempre. Hoy es un nuevo comienzo, pensó María mientras sonreía a los clientes que se acercaban a su stand. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda, una paz que solo puede surgir de luchar por lo que uno cree que es correcto. María se sentó en su pequeño banco en Campo de Fiori, el mismo banco en el que se había sentado durante muchos años, y vio pasar a la multitud. Las voces y risas de los turistas, las conversaciones despreocupadas de los vendedores. Todo seguía como estaba. La luz del sol de la mañana penetra suavemente a través de los edificios, tiñendo la plaza de un cálido color amarillo.
Pero algo dentro de María había cambiado profundamente. Finalmente sentí una paz que nunca había conocido. El estrés que había cargado sobre sus hombros durante años. La preocupación constante por su futuro. Por la seguridad de su hijo. Por la lucha diaria. Todo pareció desvanecerse. Ganó una batalla. Pero además de su victoria en los tribunales, ganó algo mucho más importante. Su dignidad. ¿Vas a quedarte aquí todo el día?, preguntó una voz familiar. Era Antonio, el vendedor de frutas, quien se acercó con una sonrisa cómplice. María levantó la vista y sus ojos reflejaban una calma que nunca antes había sentido. Sí, Antonio, hoy estaré aquí, con la albahaca y el romero. Mañana quién sabe. Antonio se detuvo frente a ella y colocó una caja de frutas en su mesa. Hoy eres un ícono, María. Todos te miran. María sonrió gentilmente. Una sonrisa nacida de la certeza de que ya no necesitaba nada más que lo que había logrado con sus esfuerzos y luchas. Soy una mujer sencilla, Antonio. Solo defiendo lo que es correcto. Lo sé, dijo Antonio, mirándola con respeto. Y por eso, todos te respetamos. Cada vez más. La noticia de su victoria se extendió como el fuego por las calles de Roma. Periódicos, televisoras e incluso redes sociales hablan de ella. María Bianchi, la mujer sencilla que desafió el sistema. Que derrotó a los poderosos. Que protegió el mercado de Campo de Fiori. La historia de su lucha ha llegado a muchos oídos y es un rayo de esperanza para quienes se sienten aplastados por la injusticia del sistema. Sin embargo, en el fondo de su alma, María sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. La batalla por el poder no es solo una victoria judicial. No puede olvidar a los otros pequeños comerciantes que todavía luchan contra la corrupción. Que siguen siendo pisoteados por el sistema. María, la voz de Marco la sacó de sus pensamientos. Su hijo apareció entre la multitud. Su rostro mostraba la determinación que siempre lo había caracterizado. ¿Cómo está mamá?, preguntó, acercándose a ella con una sonrisa orgullosa. Estoy bien, hijo. Estoy tranquila por primera vez en mucho tiempo, dijo María, mirando a su hijo con ojos agradecidos. Mamá lo hizo muy bien. Lo que hizo no solo fue proteger el mercado, sino también dar una lección sobre dignidad y justicia. Estoy muy orgullosa de ella. María sonrió. Pero en el fondo sabía que la guerra aún no había terminado. A pesar de la victoria y el apoyo del pueblo, todavía hay fuerzas oscuras que continúan presionando a los pequeños comerciantes como ella. Pero algo en su corazón cambió. Ya no tengo miedo. Sabía que la justicia no es solo el derecho de unos pocos, sino el deber de todos. Esa tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, bañando la plaza con una luz naranja, María miró a su alrededor. Miró a los demás vendedores. Vio a los turistas, vio a los transeúntes, sin darse cuenta de la guerra que había ocurrido, sin darse cuenta de que una mujer sencilla había desafiado a la autoridad y había ganado. Hoy es solo el comienzo, pensó María. Mañana seguiré aquí, y mañana volveré a luchar. No por mí, sino por todos aquellos que, como yo, todavía creen que la justicia es posible. La Plaza Campo de Fiori, una de las plazas más antiguas de Roma, siempre ha sido testigo de historias de vida. Amores y pérdidas, victorias y derrotas. Y ahora, en su rincón más humilde, una mujer sencilla ha dejado su huella, demostrando que, a veces, las batallas más grandes las ganan quienes menos se lo esperan.